Muy bien, amigas y amigos, tengo el gusto de recibir en la entrevista a María Beatriz Martínez, lideresa de Portuguesa, gente del auténtico Partido Primero Justicia, que se mantuvo firme en atención a la expresión de la soberanía nacional que se materializó en las elecciones del 28 de julio. ¿Cómo estás, mi querida amiga María Beatriz? Bienvenida a la entrevista. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, Miguel Ángel. Un gusto siempre, un gran abrazo y bueno, gracias por tus palabras. Mira, ¿cuál es la lectura que das a los intentos cada vez más desesperados de sembrar a los alacranes como la oposición de Venezuela? Intentos en los cuales se devanan sesos y corpóreos, Delcy Rodríguez y sus acompañantes. Bueno, yo creo que básicamente, tú lo acabas de decir, es un intento, pero el pueblo venezolano ha aprendido mucho, mucho con resiliencia, con el saber evaluar los comportamientos, el saber que cada acto que se comete en la vida tiene consecuencias. Y una de las cosas que más claramente tiene que tener consecuencias para la política en Venezuela es precisamente esos errores que algunos han cometido, donde básicamente se han alineado en el pasado para en su área de confort hacer lo que quería en ese momento el régimen y hacer incluso en este momento lo que mucha gente le conviene para mantener a un régimen que ha ido mutando, pero que sin duda representa lo peor de nuestra historia en contemporánea y en lo que hemos vivido como república. Mira, yo quisiera preguntarte si tú, al igual que yo, porque yo hago la diferenciación, ¿no? Sin exculpar al segundo grupo de haberse puesto de espalda a la expresión de soberanía nacional, que en momentos tan delicados para el país es algo sagrado, me parece a mí, sagrado. Me han tildado en algunos rifirrafes por ahí que ha habido en el camino de expresiones prodictatoriales cuando yo reclamo a alguien haber desoído al presidente electo y cosas por el estilo. Se escandalizan. Yo digo, no, espérate. Es que es sagrado, no se trata del Mundo González, se trata de la expresión de soberanía nacional, bueno, contra todo pronóstico y salvando toda la amenaza y toda la violencia plasmada el 28 de julio. Yo quiero que escuches a Bernabé Gutiérrez un momentito, porque yo hago la distinción entre los del nuevo Parlamento y aquellos del alacranazgo anterior, y quisiera saber cómo los identificas, si los diferencias también, cómo es la cosa. A ver, por favor, colócame ahí a Bernabé Gutiérrez. Sí, Vamos, Miguel, Rafa. te voy a tener a ti un momento en el aire para hacer la transición, porque Por favor, vamos. es parte del proceso ante estos momentos de... Muy bien. Le voy a decir, Sebastián Abarráez escribió sobre esto que Bernabé Gutiérrez era ¿cómo era? Kini, hablando por su Carlos Donoso. Y bueno, aunque fue genial la manera como lo refirió, yo digo, Carlos Donoso fue un gran humorista, ventrílocuo venezolano y tal, ¿no? Dime, por favor, Rafa. Ahí está, escúchalo, María Beatriz, dale. No sigamos falsas expectativas en el pueblo. Al pueblo hay que hablarle con la verdad. No habrá elecciones. Las elecciones son las contempladas en la propia Constitución de Venezuela. En los últimos 26 años debemos todos los venezolanos celebrar que estamos frente a la mayor producción de petróleo que viene a beneficiar a las venezolanas, a los venezolanos. Acción Democrática propone humanizar todos estos inmensos recursos económicos que están por llegar. Suficiente. ¿Qué es humanizar para el señor Bernabé Gutiérrez? Bueno, convertirlo en escuelas, en salud, en servicios públicos, en mejores salarios, mejores pensiones y jubilaciones, este tipo, la verdad. Así que volvemos contigo.
el uno y el otro grupo, y Bernabé diciendo esto que le acabas de escuchar, date rienda suelta. La verdad es que yo creo que la gran diferencia es el que guardan un poquito las formas, ¿no? Tratan de simular, tratan de mantenerse dentro de en una especie de presentación donde la vergüenza que uno siente cuando ve una declaración de este tipo pues no sea generalizada. Pero lo más importante aquí es que efectivamente el pueblo venezolano está sediento de que haya justicia y de que en el poder en Venezuela haya legitimidad. Y hay dos eventos que son clarísimos a los cuales nosotros tenemos que referirnos. El 28 de julio del 2024, la soberanía popular en Venezuela se expresó a través del voto, a pesar de los obstáculos y las distintas triquiñuelas que nosotros enfrentamos. Y expresándose de la manera que se expresó, 70-30, más de 7,5 millones de votos de venezolanos, y eso impidiendo el voto del venezolano en el exterior, le dio una clara victoria y contundente mensaje al país y al mundo de la decisión del pueblo venezolano de vivir en democracia, de vivir en libertad, y de que quienes estaban en el poder en ese momento no podían seguir estando. Pero resulta que tomaron el camino difícil y decidieron robarse las elecciones y decidieron mantenerse a trocha y mocha en el poder y decidieron perseguirnos a quienes representábamos ese deseo de cambio y esa conducción política que llevó a esa victoria, y cometieron cualquier cantidad de desmanes. Y ahí algún grupo decidió mantenerse en un área de confort, servirles para que esos que estaban decidiendo desde el poder se mantuviesen, y no eran nada más esta primera fase de alacranato que se expresa de esta manera hoy por hoy, sino que se convirtieron en quienes recibieron las dádivas del poder el 25 de mayo, por ejemplo, cuando les entregaron y les regalaron incluso curules de la Asamblea Nacional. Entonces, esa nueva generación, esa nueva camada que traiciona la soberanía popular, tiene también, por supuesto, una evaluación ante el pueblo venezolano, ante la nación venezolana, y que en esos momentos expresaba que bueno, que si nosotros estábamos aspirando que efectivamente se impulsara cambios en el país a través de que llegara la justicia y que se respetase la soberanía popular, estábamos vendiendo humo, y que aquí no iba a pasar nada y que no, simplemente no iba a ocurrir ningún cambio. Ese era el discurso de quienes acomodaticiamente querían venderse como oposición porque, bueno, estaban cumpliendo un papel. Hoy por hoy, después del 3 de enero del 2026, que efectivamente ocurre un otro hito. Yo marco el 28 de julio del 2024 un hito liberador por parte del pueblo venezolano. Y el 3 de enero del 2026 otro hito liberador. Ahora, ¿hemos alcanzado la libertad? No. ¿Hemos alcanzado lo que el pueblo venezolano está esperando? No, pero nos corresponde. No hay otro destino que no sea alcanzar ello. Y no son los alacranes de una u otra manera quienes lo van a impedir. Esa declaración infausta que acabamos de ver simplemente está de espaldas a la historia, de espaldas al país y de espaldas a lo que el mundo incluso quiere, porque el mundo evidentemente quiere prosperidad, quiere economía, quiere que haya recuperación económica, pero la recuperación económica por sí misma y por sí sola no es suficiente. Hemos visto los 3 estadios que establece la Agenda Washington: ¿cómo se llama? La estabilización, la recuperación y la transición. Las 3 son complementarias, las 3 son necesarias. Estabilización sin libertad de todos los presos políticos, sin que se termine de desmontar el aparato represor, sin que efectivamente se respeten los derechos humanos en Venezuela, no es suficiente, porque no hay posibilidad de estabilizar al país así. Como tampoco la recuperación es solo económica. La recuperación económica tiene que tener una expresión
en el venezolano, porque nosotros no queremos que siga pasando lo que durante 27 años ha pasado, que haya bonanza económica, pero para los bolsillos de los enchufados, bonanza económica para las corruptelas, bonanza económica para simplemente defraudar las aspiraciones de legitimidad del pueblo venezolano, y para eso se necesita transparencia. Y eso que están hablando, lo menos que quieren es transparencia, están buscando a ver qué migaja le cae en esa supuesta bonanza económica que están aupando. Y efectivamente la transición democrática en Venezuela, que va unida a esas dos fases, tiene que llegar, y eso son elecciones, y eso es que haya legitimidad o el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio, o que la soberanía popular expresada el 28 de julio se vuelva a expresar con total y absoluta contundencia. Muy bien, tú estuviste en una reunión telemática con el presidente electo Edmundo González recién ayer. Voy a hacer una pequeña pausa, 5 segundos nada más. Al regreso quisiera saber de ti cómo concibe Edmundo González la posibilidad de que en vez de él asumir la presidencia a la cual fue electo, pudieran venir unas nuevas elecciones. ¿Cómo lo sientes tú desde el punto de vista intelectual, moral, de gran venezolano que es él? Y luego vamos a revisar otras declaraciones importantes. María Beatriz Martínez está con nosotros, no se muevan de ahí, pequeña pausa y ya venimos con más. Ella es la verdadera presidente del verdadero partido Primero Justicia.